¿Con quién se casó Caín? Caín conoció a su esposa, una de las descendientes de Adán, y ella fue concebida y dio a luz a un Enoc, y Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, por el nombre de su hijo. Génesis 4, versículo 1, 17. Tal vez ninguna mujer mencionada en las Escrituras ha causado más confusión entre los cristianos. En el jardín del Edén la humanidad comenzó con dos figuras hechas a mano por Dios, Adán y Eva como los primeros humanos. Adán y Eva fueron los portadores de la imagen de Dios, puros y hermosos. Su existencia fue un testimonio del amor y la creatividad de Dios. De la unión de estos dos vino su descendencia entre sus hijos. Dos nombres destacan Caín y Abel. Adán hizo el amor con su esposa Eva y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Génesis 4. Poco después de que Abel, su hermano, viniera al mundo, sus historias de amor, celos y tragedia dar ejemplo para la experiencia humana. Caín fue el hijo primogénito de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer creados por Dios. Desafortunadamente Caín es mejor conocido por cometer el primer asesinato en la Biblia. A medida que se desarrolla la narración, una pregunta emerge de las sombras después de los infames incidentes en los que Caín, en un ataque de celos, es exiliado a la tierra de Nod. El nombre Nod significa vagar en hebreo. La tierra de Nod no se describe en detalle, pero su nombre simboliza el destino de Caín como un errante y un paria allí. La Biblia menciona que Caín hizo el amor con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Génesis 4, 1, 17. La pregunta persistente que ha desconcertado a muchos es quién era su esposa, de dónde vino. Cuando leemos sobre los primeros capítulos de Génesis, se nos presenta a Adán, Eva, Caín y Abel. Sin embargo, después del trágico acto de asesinato de Caín, la Escritura nos dice que se mudó a la tierra de Nod y tuvo descendientes. Esto nos lleva a preguntarnos de dónde vino su esposa. La Biblia proporciona algunas pistas que pueden ayudarnos a desentrañar este misterio. Una cosa que sabemos con certeza es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia dice que después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, 4. Este versículo implica que, además de Caín, Abel y Set, Adán y Eva tuvieron muchos otros descendientes. Si ese es el caso, entonces es lógico suponer que Caín se casó con una de sus hermanas o con un pariente cercano, pero no se está casando con un pariente hoy en día. Casarse con un pariente cercano está mal visto, principalmente debido a las posibles complicaciones genéticas. Sin embargo, las cosas eran diferentes en los primeros días de la humanidad. Caín se casó con su hermana u otra sangre y Génesis 5 versículo 4 dice específicamente que Adán tuvo hijos e hijas. El matrimonio de parientes cercanos no estaba prohibido entonces ni era genéticamente riesgoso. No fue hasta mucho más tarde en el libro de Levítico que Dios estableció leyes que prohibían los matrimonios familiares cercanos. Fue cuando Dios le dio al pueblo de la ley de Moisés que estableció leyes que prohibían a un hombre casarse con su hermana o sobrina. Ninguno de ustedes acércate a cualquiera que esté cerca de él para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Levítico 18, 6. En ese tiempo Dios prohibió el matrimonio entre los siguientes padres: padre, hermana, hermano, medio hermano, esposa del hermano, tía, tío, madrastra, nieta, nuera y yerno. Antes de ese tiempo no estaba prohibido. Levítico 18, 7 a 1 a 17. Dios prohibió el matrimonio en el tiempo de Moisés para proteger la creciente posibilidad de una descendencia deforme resultante de tal unión. Además, la salud futura de la nación Israel estaba asegurada por este mandamiento. Además, el mandamiento contra este tipo de práctica fortaleció la estructura de la unidad familiar. Tiempo no se menciona. Es importante tener en cuenta que la Biblia no proporciona ninguna información sobre cuándo Caín mató a Abel o la edad en la que ocurrió este asesinato. La Escritura simplemente afirma que sucedió al final de los días. No es necesario asumir que Caín y Abel eran hombres jóvenes o adolescentes en ese momento. Si cada uno de ellos tenía más de 50 años, entonces podría haber habido un número significativo de personas viviendo durante ese tiempo. Esto es apoyado por el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas además de Caín y Abel. Génesis 5, 3 a 4. Cuando Adán había vivido 130 años, se convirtió en el padre de un hijo a su propia imagen según su imagen y lo llamó Set después de que se convirtió en el padre de Set. Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. La Biblia dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set, y vivió otros 800 años.
Dios había prometido multiplicar grandemente la concepción de Eva. Génesis 3 y 16. Biblia amplificada. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto, en el dolor darás a luz hijos, pero tu deseo y anhelo serán para tu esposo. Y él gobernará con autoridad sobre ti y será responsable de ti. Según la tradición judía, Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas. Esto significa que había muchas personas viviendo en el tiempo de Caín y Abel. Se estima que aproximadamente 32.000 personas podrían haber estado vivas cuando tuvo lugar este trágico suceso. Además, Génesis 5 documenta extensas vidas de los descendientes de Adán. Si asumimos que cada pareja dio a luz a hijos durante solo la mitad de su vida, entonces la población en el momento de la muerte de Adán podría haber sido bastante grande. Además, la genealogía de Génesis 5 indica que cada descendiente de Adán hasta Lamec tenía otros hijos e hijas. Con estos hechos en mente, no habría ningún problema en encontrar una esposa para Caín antes de su destierro. Caín podría haber tenido muchas mujeres de las cuales tomar una esposa. Los cristianos que puedan tener preocupaciones con esta respuesta deben considerar que, según la Biblia, los nietos de Noé no tuvieron más remedio que casarse con sus hermanos o primos hermanos, ya que no había otras personas alrededor en ese momento. 3 y 20. Génesis 7 también vale la pena señalar que Abraham se casó con su media hermana. Génesis 20, 2 y 12. Isaac, por otro lado, se casó con Rebeca, la hija de su primo Betú. Génesis 24 veres 15 y 67. Y Jacob, que era primo de Lea y Raquel, se casó con ambos. Por lo tanto, es evidente que la Biblia no prohibió el matrimonio de parientes cercanos hasta el tiempo de Moisés. Génesis 8 y 12. Además de que en realidad es mi media hermana, ella es hija de mi padre Tera, pero no de mi madre, y ella se convirtió en mi esposa, mientras que Moisés, su padre, Emrem, se casó con la hermana de su padre, su tía. Trabajó. Éxodo 6 y 20. Éxodo 6 y 20. Emrem se casó con la hermana de su padre y ella dio a luz a Aarón. Y Moisés y Damen vivieron 137 años según la información proporcionada en la Biblia. No está claro con quién se casó Caín. Sin embargo, podemos hacer una conjetura que lo más probable es que se casara con uno de sus parientes cercanos, dado el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Lo más probable es que Caín se casara con uno de sus parientes cercanos. Según Génesis 4 y 14, Caín temió por su vida después de matar a Abel, lo que implica que ya había otros descendientes de Adán y Eva viviendo en el mundo. El hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos antes de que Caín tomara una esposa se menciona en Génesis 5, 4. Es muy probable que no solo hubiera hijos sino también nietos de Adán y Eva que vivieran en el momento de la muerte de Abel antes de Adán humanidad. Hay algunos que sugieren que la esposa de Caín pertenecía a un grupo de humanos preadámicos que existieron antes de Adán y Eva. Sin embargo, esta hipótesis plantea más preguntas de las que responde. La Biblia deja en claro que Adán fue el primer hombre creado y la idea de que Caín pudo haberse casado con alguien de esta raza preexistente contradice esto. Génesis 2, 7. Entonces el Señor Dios formó, es decir, creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, un individuo completo en cuerpo y espíritu. Génesis 2, 8-9. Ahora el Señor Dios dijo que no es bueno que el hombre sea solo, yo lo haré un ayudador, uno que lo equilibre, una contraparte que sea adecuada y complementaria para él, por lo que el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo a Adán para ver cómo los llamaría, y lo que el hombre llamara, el ser viviente que era su nombre. Además, a su esposa Eva se le dio su nombre, porque ella era la madre de todos los vivientes. Génesis 3 y 20. Biblia amplificada. El hombre llamó a su esposa Eva Lifespring, dadora de vida, porque ella era la madre de todos los vivientes. Estos dos hechos descartan la idea de alguna raza preadámica de la cual Caín escogió una esposa. Otros hijos. Algunos eruditos de la Biblia propusieron que la existencia de otros humanos fuera de Caín y Abel puede explicarse sugiriendo que Caín y Abel no fueron necesariamente los dos primeros hijos de Adán y Eva. Argumentan que otros hijos e hijas pueden haber nacido antes de Caín y que la Biblia simplemente enfatiza a estos dos. Sin embargo, la Biblia no menciona a ningún otro hijo de Adán y Eva antes de Caín y Abel. Es posible que existieran otros hijos antes de Caín y Abel, pero tal afirmación carece de apoyo en las Escrituras y no se puede verificar completamente si toda la humanidad lo hiciera. Descendientes de Adán y Eva y sus dos primeros hijos fueron Caín y Abel. Entonces, ¿cómo explicamos la
Existencia de la esposa de Caín. Lo que le sucedió a la familia de Caín, y Caín conocía a su esposa y construyó una ciudad. El comienzo de la industria y la urbanización se puede ver aquí, el hombre centrado desde el principio. La ciudad fue nombrada por el nombre de su hijo, no por Dios. La caída de la raza humana continuó e incluso aumentaron las generaciones siguientes a Caín. Génesis 4, 18-22. A Enoc nació Irad, e Irad engendró a Magiel, y Mil engendró a Miusel, y Miusel engendró a Lamec. Entonces Lamec tomó para sí dos esposas. El nombre de una era Ada y el nombre de la segunda era Sele, y Ada o Yabal era el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Yubel, fue el padre de los que tocan el arpa y la flauta. Y en cuanto a Sele, también dio a luz a Tubal Cain, un instructor de todos los artesanos en bronce y hierro, y la hermana de Tubal Cain era Enes. Posible que Lamec signifique conquistador en hebreo según la genealogía de Caín. Él era el sexto hijo de Adán. La arrogancia de Lamec contrasta con la piedad de Enoc, que era el sexto de Adán en la línea de Set. Los nombres de sus esposas e hijas muestran el énfasis de su corazón. Ada significa placer, adorno o belleza. Cilla significa sombra, probablemente refiriéndose a una lujosa cubierta de cabello. El nombre de su hija era Nama, que significa hermosura. La cultura de Lamec estaba comprometida con lo físico y lo físico. Génesis 4, 23-24. Génesis 4, 23-24. A sus esposas Ader y Cilla: escuchad mi voz, esposas de Lamec, prestad atención a mis palabras, porque he matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Si Caín es vengado 7 veces, entonces Lamec 77 veces se jactó de haber matado a otro, y de la forma en que creía que podía prometer una retribución más significativa que Dios demuestra una degeneración gradual entre la humanidad. La raza humana experimentó un rápido deterioro que puede describirse como una evolución. Leemos: si Caín será vengado séptuple, entonces Lamec 77 veces. Todo esto es una representación de una perspectiva centrada en el hombre. La ciudad era la ciudad de Caín, el foco de Lamec eran sus hermosas esposas y su fuerza percibida, pero a pesar de toda la jactancia de Lamec, ni él ni sus descendientes se vuelven a oír hablar de él ni de sus descendientes en la Biblia, a la que llegó a la nada. A veces las maldiciones pueden venir de generaciones anteriores. ¿Significa esto que no hay esperanza? ¿Continúa así la raza humana? No, hay esperanza. A medida que avanzamos, descubrimos que Dios ha provisto un remedio. El miembro más notable de los descendientes de Caín es el jactancioso. Las 21 palabras de su discurso constituyen lo que a menudo se considera un ejemplo de la poesía más antigua desde el comienzo de varios años. Aspectos de la civilización se destaca en esta sección. El intercambio de golpes tal vez denota el comienzo de la guerra entre los humanos. Curiosamente, con todos los principios citados en este pasaje no hay un origen de la realeza. Esto es de especial interés, ya que en los registros del antiguo Cercano Oriente, la realeza es uno de los desarrollos más significativos dentro de la civilización. La construcción de ciudades, las esposas múltiples y el inicio de la guerra son 3 elementos más consistentemente asociados con reyes en la literatura antigua. En Génesis 4 Lamec se asocia más estrechamente con acciones típicas relacionadas con la realeza. El texto pasa del impenitente Caín al desafiante Lamec. La violencia es glorificada y la marca de Caín ya no se erige como un estigma del exilio, sino como una insignia de honor que ofrece una protección igual a la invulnerabilidad. Los versículos 17 al 24 enumeran la posteridad de Caín y una serie de primeros. La primera ciudad llamada Enoc, el primer caso de la poligamia, el comienzo de la cría organizada de animales, el comienzo del arte de la música y de la artesanía del metal, la primera canción sobre la violencia y el derramamiento de sangre en la canción. Lamec explica a sus esposas que mató a un joven en defensa propia, pero que debido a que no fue premeditado como el asesinato de su hermano, Lamec sería mucho más inmune a las represalias por este discurso de Lamec, registrado aquí y probablemente muy comentado en esas veces. Parece haber sido un hombre malvado. Primero, observad cuán altaneramente habla a sus esposas como alguien que esperaba poderosa consideración y observancia. Oíd mi voz, esposas de Lamec. En segundo lugar, cuán sangriento y brutal era con todo lo que le rodeaba. He matado, o mataría a un hombre en mi herida, y a un joven en mi herida. Él mismo es un hombre de un espíritu feroz.
Como el familia de Caín perpetuó más rebelión contra Dios, la línea de Caín construyó la ciudad del hombre. Este proyecto alcanzó su clímax más tarde con la construcción de la Torre de Babel. Tanto entonces como ahora los hombres sin Dios son impulsados a construir grandes imperios en defianza de Dios. Típicamente consolidan el poder para establecer un gobierno que está vacío del gobierno de Cristo. Ya que Caín construyó su primera ciudad, esta ha sido la pasión de los hombres que huyen de Dios. Consideran también la nueva rebelión de Lamec, tataranieto de Caín, más de un siglo después de la declaración de Dios contra Caín. Los cojos continuaron burlándose y tergiversando la palabra de Dios. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y obediencia? La vida del vagabundo. El vagabundo y el forastero está maldito. Es una vida vacía de relaciones a largo plazo, responsabilidad y una comunidad auténtica. Es en gran medida la imagen de la vida en la ciudad moderna. A medida que los hombres construyen sus ciudades y deambulan de comunidad en comunidad, gradualmente renuncian a mantener relaciones estrechas y responsabilidades, un corazón que constantemente busca alejarse de las relaciones con Dios y con los hermanos y hermanas. No es algo que debamos desear que se sientan cada vez más cómodos en su mundo de anonimato, sino que esforcémonos por tener buenas relaciones con nuestras familias. Y esto es todo lo que sabemos acerca de la familia y la posteridad del maldito Caín hasta que los encontramos a todos aniquilados en el diluvio universal. Génesis 4, 25-26. Adán conoció a Eva como su esposa otra vez, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo que Dios me había dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató a Set. También nació un hijo al que llamó Enoc, hombre mortal. Humanidad. En ese mismo tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en adoración. Barco a través de la oración, la alabanza y la acción de gracias. Después de esta terrible historia de desobediencia en la línea de Caín, el capítulo termina con una luz de esperanza. En contraste con la línea de Caín, Dios seleccionó un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set ilustró el mismo tipo de adoración que su hermano fallecido Abel. Cuando la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en relación con Set, la adoración orgullosa como la practicaba Caín se señala a sí mismo. La adoración humilde como la practica Abel y Set clama a Dios. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino desafiante de Caín y para obtener ganancias han caído de cabeza en el error de Balaam y han perecido en la rebelión de la Cora amotinada. No es de extrañar que cuando Dios lo necesitó una obediencia ser cientos de años más tarde escogió a Noé de la línea de Set. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy conscientes de los misterios que rodean la vida de Caín y de la mujer con la que se casó. Así como sus vidas y experiencias están envueltas en incertidumbre, así también enfrentamos momentos en nuestras propias vidas en los que el camino por delante parece poco claro. Señor, guía nuestros pasos como tú guiaste los suyos. En aquellos tiempos cuando nos sintamos aislados, incomprendidos o distantes, recuérdanos que tu amor y gracia van más allá de lo que podemos comprender. Así como Caín encontró compañía y consuelo en su esposa, concédenos la fuerza y la sabiduría para construir relaciones significativas con quienes nos rodean, acercándonos cada vez más a ti a través de nuestros vínculos con los demás. Enséñanos, oh Señor, a ser comprensivos y compasivos, reconociendo que cada persona con la que nos encontramos tiene una historia, un viaje y un propósito en tu gran designio. No juzguemos apresuradamente, sino que busquemos siempre la comprensión. Te damos gracias por las lecciones que podemos extraer de cada historia en tu mundo, incluyendo la de Caín y su esposa. Se nos recuerda que incluso en momentos de duda, dificultad o incertidumbre, siempre estás presente y trabajando en nuestras vidas. Bendícenos y guárdanos, Padre, mientras caminamos este viaje llamado vida, sacando fuerzas de tu amor eterno y encontrando nuestro propósito en tu plan. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.